Las carreras de ingeniería son demandadas por un alto número de los estudiantes provenientes de distintos estratos sociales que actualmente ingresan a la Universidad del Valle. Muchos de ellos se inscriben en alguna ingeniería porque su puntaje en el examen del ICFES se lo permite, pero ello no significa que los estudiantes se puedan desempeñar adecuadamente en sus cursos universitarios de matemáticas. Desde el año 2004, las políticas administrativas de ampliación de cobertura han aumentado la oferta a los programas de ingeniería de tal manera que ahora ingresan el doble. De 800 estudiantes anuales se pasó a recibir 1.600, pero este mayor ingreso ha estado acompañado de un altísimo fracaso académico. Al principio pensé que las clases aquí eran algo lentas en un principio, pero luego me he dado cuenta que en un semestre fácilmente uno ve un libro de 500 hojas, algo que en el colegio uno, sin mucho, lograba uno de 200 hojas en un año. Me parece algo aterrador. En la universidad, desde el primer día de clase, se les exige a los estudiantes seguir atenta y comprensivamente razonamientos y demostraciones matemáticas con las que sus profesores llenan tableros a toda velocidad. Cada día que pasa, en lugar de crecer en sabiduría, crece la brecha que los separa de la comprensión y el aprendizaje. Los profesores más sensibles se desesperan, mientras que los jóvenes no son conscientes de la gravedad de su situación y se conforman con solo aprobar los exámenes. El problema es general y tiene que ver con todas aquellas personas que teniendo cierta inclinación y cierta predisposición, cierta actitud positiva hacia las matemáticas, como quienes ingresan a las carreras de ingeniería, sin embargo tienen graves problemas en su formación que hace que fracasen cuando enfrentan el currículum universitario. O sea, el problema es un problema de vieja data. El otro factor es humano y social, porque resulta que las personas que llegan allí llegan con la ilusión de que pueden llegar a ser ingenieros y encuentran una barrera, un obstáculo, que inclusive repitiendo les cuesta muchísimo superar y que obliga y lleva a una deserción que hoy en día está en los planes de ingeniería del orden del entre el 60 y el 65%. Ese es el nivel de deserción. Esa falencia de que uno tiene que uno no, ya, o al menos yo que hacía 2 años no sabía que era pero un cuaderno, pues ya como que tener que estudiar, qué pereza. Y los exámenes, pues sí, difícil. Ya yo no estoy acostumbrado, o no estaba acostumbrado ya a estudiar para un examen que abarca tantos temas como es en la universidad. Ese ritmo de estudio ya, pero he tenido muchas dificultades por esas materias. Generalmente los estudiantes de ingeniería buscan el camino fácil. A mí díganme cómo va a hacer eso y yo salgo de eso rápido. No me diga por qué ni cómo, solo quiero saber la manera para hacer eso. Yo imito lo que usted hace y entonces yo por ahí salgo. El método para el resto de los estudiantes es un método utilitarista. Entonces salgamos rápido del asunto, aprenda a derivar, aprenda a integrar y haga algunas cosas, reflexiones y siga, despachado, hagan. El problema es que con esos muchachos se encuentran después con cursos más avanzados, por ejemplo matemáticas especiales, métodos numéricos. Tienen unas fallas conceptuales tan graves, tan duras. Todo surgió a raíz de estos problemas, o sea, de la necesidad de comprender por qué los estudiantes no aprenden las matemáticas, como diría Freud en tal, como debieran. ¿Y qué habría que hacer para que lo hicieran? Y son problemas educativos que toman tiempo porque convocan procesos y están ligados a múltiples variables que no dependen de una persona. O sea, no es un problema de un profesor ni de un colectivo de profesores, ni siquiera del departamento de matemáticas, ni siquiera de la misma universidad.
pero en algún lado hay que empezar a movilizarse en torno a buscar adelantar procesos que transformen ese estado de cosas, que realmente las matemáticas puedan ser accesibles a una población que requerimos se formen con muy buenas bases matemáticas para desarrollar la ingeniería en el país. Luego cuando empecé a hablar con los monitores me di cuenta que no era una materia de relleno ni nada por el estilo, sino que lo necesitaba. Tan solo necesité de un par de clases, al menos en cálculo, para notar que lo que supuestamente era básico nosotros nunca lo habíamos usado. Interesa lo fundamental y lo básico. Claro. ¿Hay algún problema si por lo menos yo digo 4pi menos pi medios en vez de expresarlo como 3pi más pi medios? Ningún problema. Ningún problema. Eso es la primera cosa. Es tanta la información que hay con respecto a un área del conocimiento, pues que pretender cubrirla en un curso, pues sabemos que es imposible. A ver, ¿está de acuerdo con eso, Osías? No. Vaya, ¿por qué no? Oh, el compañero anterior acaba de hacerlo. Los valores que puedes... Acá, por favor, Osías. Lo que interesa es contextualizar ese conocimiento para que los estudiantes puedan interactuar a partir de situaciones problema y construir su conocimiento, y no a la inversa. Eso así es, mire, por primera vez me están preguntándola. ¿Por qué no se coloca los signos acá cuando se los quita? O sea, eso no vendría de... Pregúntele a él. Se dan las guías para que el alumno sea quien las desarrolle. O sea, sí, aquí depende totalmente del alumno, pero la forma de trabajar es distinta. Ya de pronto el profesor no es tanto quedarse en la hora magistral y tirar conocimiento y tirar, no, sino que él va dando en la medida de lo que el alumno vaya trabajando. Entonces, es él el que tiene que construir el concepto. Mientras que en otros cursos de cálculo no se construye el concepto, simplemente se da. Esta función. Una función. Esta ecuación, pues, esta la función, nos damos cuenta que no es una función. ¿Por qué? Porque ya tomaría dos valores. El profe dijo, de aquí, ¿cuántas funciones pueden salir? Ella tomó esta, la positiva. Defina una. Pero también puede definir otra, la negativa. La negativa. Y puede Pero ella está preguntando por qué le quitó el signo. Es como si aquí hubiera el más, pues escogió una larga. Solo que digo que no hay necesidad de poner el más. ¿Entendió? Cada guía había que construirla de acuerdo al estado de desarrollo de los estudiantes, porque cada vez que yo trataba de avanzar me daba cuenta de que tenían ciertas lagunas y unos ciertos obstáculos en su conocimiento que si no se resuelven es imposible continuar avanzando, y en ese sentido decíamos, una norma de este curso es avanzar al ritmo de aprendizaje de ustedes, pero eso les era un doble compromiso, porque por un lado ellos tenían que aprender, pero al mismo tiempo responder por la misma dinámica del curso. O sea que la responsabilidad no es solo del profesor, sino es compartida con los estudiantes. Y allí implica también, entonces, una transformación en las propias prácticas de estudio de los alumnos. Porque ellos creen, llegan convencidos, de acuerdo al modelo tradicional, que aprender es asistir a clases y hacer ejercicios. Ir, escuchar y después tratar de imitar lo que hizo el profesor. Y así se aprende, eso es conocimiento figurativo, diría Piaget, poco operatorio. O sea, no transforma nada eso. Y es de corto plazo. Eso, algo que se aprende y después al siguiente parcial ya no sabe. Y eso es lo que uno ve en los cursos a medida que va avanzando. Oigan, muchachos, tienen más método de estudio. Lo tienen anotado y vuelven y lo anotan en los cuadernos. ¿Y para qué?
Y si no entienden algo, cuando se hacen una clase, preguntan. Pero si se quedan callados o calladas y siguen anotando en ese cuaderno, ¿para qué? Es más, mire, yo les diría, mi recomendación sería, vea, mejor se quedan tomando un tinto en la cafetería, les daría lo mismo. Si no estudian, es decir, el estudio no es venir a clase a oír. Llevamos ya casi un año en eso. No he logrado cambiarlos. ¿Cómo hago para cambiarlos? Ellos esperaban, como te digo, avanzar más rápidamente en los cursos porque creían que como ya habían superado gran parte, digamos, los problemas de tipo fundamental, se esperaba que hubiera un mayor aceleramiento en cuanto a los otros temas, porque al fin de cuentas el cálculo de cierta forma es como una cadena de conocimientos. Entonces si yo manejo la base, pues ya manejar los temas más grandes no va a ser tanto problema. Considero de que las expectativas bajaron para ellos. O sea, el ver que de pronto no avanzaba, eso les causó bastante dificultad y creo que un poco de desmotivación. Obstáculos epistemológicos entendidos como conocimientos asociados a la matemática que le impiden a los estudiantes avanzar, estaba uno de entrada, que es un obstáculo que yo, más que epistemológico, es didáctico, o sea, generado por prácticas de enseñanza, y es su concepción acerca de lo que son las matemáticas. Ese es quizás el primero que hay que trabajar fuertemente. Esa concepción que cuando usted se les pregunta a los estudiantes qué es o qué son para ustedes las matemáticas, la respuesta más generalizada es que son fórmulas para resolver problemas. Y eso no son las matemáticas, hemos dicho que son un lenguaje, más razonamiento, más invención. Trabajar sobre eso es fundamental porque el estudiante tiende a copiar, y por eso es que demanda la explicación, porque él necesita es tener un modelo a imitar para poder hacer los ejercicios que son las prácticas tradicionales. Pero como aquí no lo encuentran, pero además es porque por más que me presionaban yo no lo hacía. Las derivadas se hacen sobre qué? Sobre funciones. Y si usted no sabe lo que una función, no entiende lo que una derivada. Sí, pero yo me refiero Es que el ejercicio de física es para entender el concepto de función. Por eso, pero es más bien, a mí me parece mejor que notar el concepto de funciones sencillamente como normalmente se da para poderlo plantear o poder Por eso está otra la demanda. Porque en realidad. Pero en eso hemos estado. Pero, profe, nosotros viendo el concepto de física enfocado, el concepto de funciones enfocado en física se nos hace más complejo. Claro, Se le hace difícil a uno entender funciones en matemática, ahora no se le va a hacer difícil entenderlo en física. Y vamos a hablar de realmente obstáculos epistemológicos. Por ejemplo, el concepto de función es un concepto que está, pero lejos de estar construido en la mente de los estudiantes. Y yo tengo que hacer cálculo usando ese objeto matemático que son las funciones. Pero el estudiante no puede distinguir lo que es una variable de lo que es una incógnita. Es decir, no tiene el concepto de variación. Y el cálculo trata de la variación y el cambio. Bueno, el asunto es que así es el curso. El curso tiene que ser un curso donde el concepto matemático, no es que no puede ser de otra manera, es que los conceptos matemáticos no sean en abstracto. Cuando vamos a hacer cálculo, lo vamos a hacer sobre problemas de física, ¿entendés? Cuando yo esté derivando, voy a hacerlo sobre problemas de física, pero para eso tengo que trabajar con los conceptos físicos. ¿Y usted no puede, por ejemplo, dar las clases un poquito más magistrales? Ah, no, sí, claro, yo puedo hacerlo, pero ustedes que aprenderán, no sé qué. Si no aprenden así. Esa lucha con los estudiantes para cambiar esa actitud hacia las matemáticas, ya eso es uno de los grandes obstáculos. Maestra, es que yo no hablo y ustedes toman notas. No, pues no, Pues tampoco así. El punto no es que se dedique a hablar y hablar y hablar y hablar. Y no, ese no es el punto.
El punto es que aprendamos. un poquito más. Más rápido. Pero si es que lo trato de hacer, pero cuando, espérate un momento, espérate un momento. Cuando yo llego y te pregunto a ti, ¿cuál es la medida de un ángulo y tú lo sabes? ¿Para ti sería más conveniente que yo siga avanzando? Pues no. Si yo llego y le pregunto, no a ella, sino después le cambio al otro y tampoco sabe. Profe, es que ese es el problema. Si te pregunto a ti, tampoco sabes. A mí me parece que usted es muy flexible con nosotros. También es culpa de nosotros, pero también es culpa de usted. Porque uno, como dice, si el profesor va a volver a hablar de lo mismo en la próxima clase, entonces... Sí, es cierto, tenés razón. Esa es la crítica más egoísta que oigo aquí. Sí, señor, tienes toda la razón. Evitaré eso. El profesor Delgado requiere aumentar el curso en cuanto a fechas. Sí. Y en realidad ir atrasado en consideración con el contenido de otros cursos. Por ejemplo, cuando yo tomé el curso esa semana, ya se había acabado cálculo 2 para el resto de ingenierías. Ya se había terminado. Con todo el material. Eso es sorprendente, yo no sé cómo hace uno eso, ni se da cuenta, pero así es. Pero con esos muchachos apenas estamos terminando el concepto derivado. En realidad estábamos atrasados. Pero eso tiene unas ventajas. Sí. Como ya dominan también el concepto de límite, les queda faltando un módulo que son sucesiones y series, que no son más que límites. Sí. Entonces, cuando llegan allá, conocen muy bien el concepto de límite, de convergencia, entonces solamente apropiarse del concepto simplemente, porque ya el bagaje del trabajo previo ya está hecho. En ese sentido puede ser un poco más lento, ¿verdad? Y es más, yo creo que la metodología del profesor Delgado se puede aplicar en cualquier área de la matemática, pero siempre será igual de larga. Pero estimo yo que ese sacrificio, ese costo tiene sus beneficios, mucho más que salir rápido del asunto. O sea, ellos no son personas que hagan las cosas mecánicamente. Yo sé que si en algún momento un profesor le pone a analizar algún problema en particular, ellos están en la capacidad de resolverlo. Y de resolverlo muchas veces lo que un estudiante estándar no. Porque generalmente al estudiante estándar se le da las cosas de una manera muy mecánica. En cambio aquí se les enseñó a razonar bastante. Uno aprende a ver la matemática como un lenguaje y no como simplemente un conjunto de fórmulas que hay que repetir para sacar un 5. Es cuando realmente se ve como una herramienta. Es que la matemática es una herramienta para resolver problemas. Fue bonito porque como uno estudiantes de diferentes carreras, ingeniería industrial, electrónica, eléctrica, pues ya puedes escoger problemas muy concretos del ámbito de cada uno de ellos. Entonces ninguno se quedó con la impresión de, ¿esa vaina para qué? No, todos vieron que eso estaba involucrado en su carrera y que les serviría y que les servía problemas prácticos de su formación. Entonces creo que lo más importante es que ellos tomaron aprecio por el aprendizaje matemático. Esto no tiene sentido. ¿Me entiendes que no tiene sentido? ¿Y esto? ¿Aquí por qué me lo igual? Sé que vengo un eléctrico, pues como ya la saqué para aquí. Atención, porque allá aprendí, de eso se trata. Y se trata de discutir lo que ustedes proponen. En matemática tenemos que llegar a un acuerdo de qué es lo que realmente significa ser próximo, ¿no? Bueno, pues así empieza el problema de construir el concepto de continuidad límite, que después se convierte en un renglón que dice, para todo épsilon mayor que 0 existe, y son símbolos, ¿no? Para todo épsilon que ve acá, yo escojo un épsilon acá, por ejemplo aquí. El centro debe ser FDP. ¿Dónde está FDP? Aquí sale, pero aquí sale Eso, lo primero es darse cuenta dónde está P y dónde está FDP. Porque P y FDP van a ser los puntos de referencia de los entornos. Muy bien. Esta es la FDP. Y en esa guía yo trabajo, ese es el instrumento para hacer que aparezca el cuantificador. Por tanto,
es la afirmación y la negación. ¿Qué pertenece a lo continuo y qué no pertenece a lo continuo? ¿Qué es continuo y qué no es continuo? Pero para eso entonces hay que manejar la lógica. Y la lógica, cuando tú niegas la frase, inmediatamente te revela algo. Y eso era lo que estaba haciendo él. Estaba planteando la negación de su proposición, según lo que él creía que era continuo, y en ese proceso de negación él encontró la manera de que aparecieran los cuantificadores, pero además en un cierto orden, que es, hay un orden. Para todo épsilon existe el delta, y no al revés. No es para todo delta existe el épsilon. Cuando usted habla de X, habla de algo que cambia. O sea que el delta está cambiando. ¿El radio del centro no va a cambiar? ¿O lo estoy de acuerdo a como está el de arriba? O sea, porque por ejemplo, no, es que este radio sale de acuerdo a este de acá. Entonces no es X menos P. ¿O sí? Profe. Sí. Bueno, es que yo no podría partir de Y, porque a mí siempre me dan X. No podría partir de las imágenes. Entonces siempre tendría que partir de delta para poder llegar a eso. Es lo que tú crees, pero él está planteando al revés. O sea, no, dejémoslo que siga con su argumento. ¿De acuerdo? Y está muy bien. O sea, de eso es lo que se trata. Y hay que no dejarse llevar por los demás. Bueno, este estudiante llegó y lo escribió haciendo unos dibujos en los cuales él se apoyaba para su razonamiento. Eso está firmado. Eso está firmado. Unos dibujos o unos diagramas en los cuales él estaba validando sus razonamientos, lo cual me lleva a otro tema, que es el problema del razonamiento y las formas de validar los razonamientos. Eso es epistemología. No hay una única forma de validar los razonamientos. De hecho, el matemático profesional empieza a validar sus razonamientos con muñecos, con dibujos, que le permiten como tomar conciencia de sus propias ideas. ¿No es cierto? Exacto, o usa metáforas, cosas de esas. Bueno, pues este muchacho lo estaba haciendo y la gente no sabía para dónde iba. Entonces, pero allí él encontró la idea y después la traduce en el lenguaje formal. Pero miren que, por ejemplo, aquí hay X que no pertenecen al entorno. Perfecto, muy bien. Y en ese caso, la función, ¿qué pasa? No es continua. Entonces, ¿cómo se niega esto? ¿Cuándo no es continua? Aquí, antes de esa, aquí, que fue lo que se les pidió. ¿Cómo se niega esto? F no es continua igual a P, sí. Si P no pertenece al dominio de la función, o, porque puede que pertenezca como allá. Si P no pertenece, o, ¿cómo niega esta frase? La de arriba o la de abajo. O la de arriba. Si X pertenece, X pertenece al entorno con centro P y radio delta y Y, F de X. Eso es. Aquí sí, esto sería la negación, por aquí sí sería la negación, pero esta no es la negación. No, esa es la afirmativa. Entonces aquí, esa es la afirmativa. Bueno, y acá la negación sería eso. Acá entonces no está perteneciendo. Ya lo tienen un pelo la definición. No cumple. ¿Me permite hacer una corrección? Pero, tome nota nomás y usted la piensa. ¿Cómo? ¿O quién me ayuda a hacerle la corrección? Corrijamos primero eso. ¿Qué podría hacer? Igual a mí me ha servido eso, me ha servido mucho porque gracias a eso, si yo no he ido a una clase, yo entiendo, o sea, yo sé leer matemáticas. ¿Será malo o es cuestión de entenderlo? Que nosotros, digo que los que vimos ese curso, es que debemos saber es que el que no aprendía a leer matemáticas ahí, o sea, porque, y eso es importante porque igual, por ejemplo, uno cuando lee un texto,
algunas veces la gente no entiende, no porque le falte, o sea, le falte inteligencia o algo así, sino que porque simplemente no sabe qué quiere decir el libro. Y algunos libros que son así, que la gente le llama los libros macheteros, los que de una vez te dicen las cosas y uno sabe de dónde salió. Entonces creo que fue importante por eso. Bueno, aclare bien eso. Pues eso es lo que buscamos en estos cursos, que darles el espacio a las personas de construir a partir de sus propias ideas y llegar hasta las validaciones de tipo formal. Y eso fue lo que hizo este chico. Y aquí para todo. Acaba usted de escribir. Esta es la definición que dio Weierstrass de continuidad. Se demoraron 200 años los matemáticos en hacerlo. ¿Y usted lo hizo en cuánto? ¿Pero ve? Vamos a ver la definición de Ardila, oriundo de Guasma. Y la vamos a contrastar con la definición de Weierstrass, alemán. Con Carlos entonces hacíamos demostraciones y eso era emocionante. O sea, me parece que las demostraciones, yo por ejemplo en cálculo 1, al final del semestre hice unas demostraciones que creo que en esa oportunidad yo creo que fue el único que la hice, porque o sea, la gente está como apática a las demostraciones, ¿sí me entendés? Casi la gente no le gustaba, entonces eso impedía que uno aprendiera a demostrar. Mas, sin embargo, yo dije, no, ¿y cómo así? Entonces fui para donde un profesor, hice un poco de demostraciones ahí, ahí fue que entendí, ahora sí me empezó a gustar las demostraciones. Y ya en cálculo 2, pues con este men hacíamos demostraciones. Es más, ahora en cálculo 3, ese men al inicio del semestre hice una demostración ahí del producto Cruz. O sea, fue larguísimo, pero sin entender, es como emocionante uno hacer eso. Lo que puede aportar esto es mostrar que existen caminos y formas de hacer las cosas de una manera diferente. No para que se tome este curso como modelo, sino para que reflexionemos los profesores sobre nuestras prácticas de enseñanza, y quizás lo que logra probar este curso son precisamente las dificultades que se tienen en el terreno, las resistencias que se presentan por parte de los estudiantes, y que eso nos sirva para llenarnos de valor para enfrentarlas, porque a veces lo que me da la sensación es que podemos derrotarnos muy rápidamente frente a las dificultades que se presentan en la comprensión, a la misma presión de los estudiantes, y que nos preparemos como para manejar las crisis, el conflicto, y que aprendamos a valorar que es en la crisis y en el conflicto, pero no porque sí, sino porque si actuamos inteligentemente podemos sacar provecho y progresar y avanzar.